El ser humano cuando empieza con la herramienta continúa con las costumbres y las herencias genéticas que tiene de sus predecesores, en este caso de la Australopithecus afarensis. Y continúa con eso, porque en realidad no es que se provoca, aparece así como una nueva creación y todo de nuevo, no. Continúa todo, solo que ahora tiene más conciencia. Empieza un nuevo mecanismo a operar, que empieza a operar muy de a poco. Un instante, 3 meses después, 2 instantes, un año después, 15 segundos, etc., ¿no? De modo que los humanos inician su camino en las mismas características heredadas, ¿no es cierto? ¿Cómo se organizaban estos australopithecus? En clanes, con las mujeres al centro, al cuidado de los pequeños y la colaboración. Entonces, los humanos al comienzo siguen exactamente igual en eso, con más conciencia, pero su organización interna son pequeños clanes, con las mujeres al centro, que son en realidad las que sostienen la vida. En ese contexto, cada individuo, cada conciencia individual, aunque sea pequeña y por instantes, digamos, muy liviana, digamos, se emplaza desde un conjunto para relacionarse con el mundo, no desde la individualidad. ¿Se entiende eso, no? O sea, parten desde un nosotros, no desde un yo. Porque yo soy, en relación al mundo, un nosotros, y eso me define. Esto implica que están nuestras condiciones de origen y reforzado a través de toda nuestra historia, ¿no es cierto?, durante 2,5 millones de años, la matriz materna, el cuidado de los más pequeños y del grupo, la colaboración, la empatía en suma, la experiencia de sí mismo, no desde un yo, sino desde un nosotros. Esto también es parte de nuestras condiciones de origen. Condiciones de origen es un concepto que explica que en los procesos las condiciones del origen son muy difíciles de romper y que tienden a manifestarse en todo el proceso y que marcan toda la trayectoria. Cuando se rompen las condiciones de origen siempre hay mutaciones y nuevas condiciones. Es decir, para los seres humanos que hemos ido reforzando estas cosas tenemos, uno, la conciencia, primera cosa, con todos los nuevos mecanismos. Luego, la rebelión contra el propio código genético, la rebelión que genera todos los actos de rebelión contra todo aquello que nos impide avanzar. Miren qué belleza, el primer acto humano propiamente de conciencia de sí es la rebelión. ¡Qué cosa linda! Porque la rebelión es como una palabra fea, no hay que decirla. No, es maravilloso, es la evolución misma, es lo que mueve la evolución humana. Bueno, y además de eso también, ¿cierto?, que siempre rompemos la cosa, está esta otra cosa amorosa, cariñosa, etcétera, que viene del hecho de que las mujeres siempre estuvieron al centro de la organización humana, de estos clanes, ¿no?, que se emplazaban, entonces todos los seres humanos se emplazaban desde nosotros en relación al mundo. Eso, los que alguna vez han vivido en el Oriente, también aún se respira aquí. Yo llegué a Rusia y hablaba con unos muchachos de 25 años y todos me hablaban de nosotros. Hasta que un día, uno más que occidental, individualista, ¿qué mierda es nosotros? Porque lo único que hablan de nosotros son las realezas, los reyes. La reina de Inglaterra habla de nosotros. La reina de Inglaterra habla de nosotros. Entonces, es la puedo. Entonces, ¿quién mierda es de nosotros? Y me explican, bueno, nosotros, yo y mi entorno, mi familia, mis amigos, la gente con la que trabajo, etcétera, con los que vivo habitualmente. Nosotros pensamos así, sentimos así, no se concebían aislados. Fines del siglo pasado, hace 25 años atrás. Y me llamó la atención eso. Y después lo corroboré en otros lados también. ¿Y eso ahora no es así? ¿Ah? ¿Y ahora? No, en esos países. Yo
creo que no he vuelto últimamente, no he vuelto hace 10 años que no voy, así que ya no está roto eso. En algunas comunidades indígenas. Sí, claro. Sí, ahí lo tienen, sí. Claro. Pero aún así, ya no es un nosotros como lo era entonces. Es un nosotros todavía bastante más suave. En realidad, este otro nosotros era una cosa esencial, era una parte de la estructuración. Lo otro es una estructuración cultural, esta es una cuestión mucho más profunda, creo yo. Entonces, describimos ahora cómo eran durante 2 millones y medio, casi toda la historia humana, cómo era esa organización. Se sabe que eran clanes, ¿no es cierto? Y eran clanes donde la vida surge de las mujeres y ellas eran las que nutren, ¿no es cierto?, al individuo y al conjunto. Ellas las que cuidaban, o sea, cuidan, generan la vida, alimentan la vida, cuidan la vida. Joder. Y no había nadie más que lo hiciera. Esto que, pero el papá, si no se sabía si había papá, no se conocía el tema de la fecundación. Eso se descubrió reciente. Hace 10.000 años se descubrió eso. Entonces las mujeres daban luz, punto. Ellas eran las dadoras de vida, jódete. Y además la alimentaban. Yo no tenía cómo alimentar al bebé, jódete. Y así, entonces ellas estaban al centro y por lo tanto todo el clan hacía que ellas estuvieran bien, etc. Entonces las cuidaban, en fin. Y los hombres cuidaban los ámbitos y a los individuos. Ese era el rol de los hombres, era cuidar a todo este ámbito, ¿no? Es decir, durante toda la historia hubo una organización matrística. Y decimos aquí matrística y no matriarcal, porque se podría entender que matriarcal es lo mismo que patriarcal, pero con distinto género opresor. Claro. Entonces, no, era la mujer que heredaba los padres. No hay rastros en la historia de que hubiese habido un matriarcado. No. Lo que sí había era esto, que era le llamamos una organización matrística. ¿Ya? Nosotros nos inventamos el tema, ya hay algunos científicos recientes, entre ellos Maturana y otros, algunos europeos que hablan de este tema como matrístico, de una organización diferente donde las mujeres están al centro y son como el centro del poder, pero en realidad es una organización horizontal, participativa y sin un poder sobre los otros. Entonces, la organización matrística, que también es un quién soy, ¿no es cierto? Somos nosotros, en la parte importante de la condición de origen del ser humano, que se mantuvo como forma inalterada durante todo el Paleolítico, solo para ser cuestionada hace 10.000 años. Interesante recordar que durante el Paleolítico, 2,6 millones de años, con una organización humana de tipo machístico, los registros arqueológicos y de otros tipos que han sido recogidos por más de 1.000 individuos humanos prehistóricos no muestran señales de violencia entre humanos, ni entre individuos, ni entre clanes, ni entre especies humanas. En realidad, bueno, los detalles de lo que se encontró, hay 11 casos que podrían haber sido, está todo eso discutido en el libro. Entonces, respecto a las condiciones de origen que habíamos dicho ya antes, podemos resumir que lo que marca Homo sapiens desde los inicios del ser humano es la conducta intencional, o la conciencia, o sea, la aparición de conciencia, y la herramienta, ¿no es cierto?, que son la manifestación de ella. Una conducta colaborativa desde nosotros con la organización matrística. Y una conducta movida por un impulso hacia la liberación, la rebelión, ¿no es cierto?, con las condiciones, frente a las condiciones que no le permiten avanzar y hacia un mayor nivel de conciencia. El fuego domesticado y reducido cada vez un nuevo nivel de conciencia. Eso es la dirección en la que venimos lanzados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tiene que ver un poco con el título del libro, que está en juego hoy. Seguir esa dirección. ¿Cuál es el salto que nos toca hacer? Allá vamos. ¿En qué estamos para que? ¿Qué es lo que tenemos que apoyar para que esta especie siga avanzando? Como decíamos, ellas eran las que hacían todo, ¿no? Las alimentadoras, las cuidadoras, en fin.
y son también las que abrieron el camino hacia el espacio interno. Ellas fueron las creadoras. De hecho, se está pensando ya que todas estas cuevas, etcétera, son ellas las que lo hacían. Las pintoras eran ellas, sobre todo. Como todas las cosas en la historia, el hecho de que ellas fueran la del centro no excluía a los hombres, pero la responsabilidad recaía sobre ellas. Lo mismo sucede con respecto a las cuevas. Ellas entraban, ¿excluían a los hombres? No, pero ellas eran las que tenían la motivación y el interés y las que llevaban el pandero. Eso de las cuevas pintadas muestra que allí entraron con fuego producido. ¿Se entiende eso? Las cuevas paleolíticas estas, uno dice, están en la entradita de las cuevas. No, en la entradita de las cuevas tenían el fuego prendido y toda la cosa y ahí pueden haber vivido. Pero estas cuevas están a 1500 metros adentro, 600 metros adentro, fueron unos pasadizos así que tenías que arrastrarte, etc. ¿Cómo te ibas a ir ahí con un fuego prendido aquí al hombro? ¿Se te llegaba a apagar 1500 metros más adentro? ¿Cómo volvías? Nunca más, ahí quedabas. De ninguna manera. Es obvio que entraban con fuego producido. Con una cosita y con un fosforito, ¿no es cierto? Y con un paquete y el otro llevaba la leña, etc. Entraba el grupito, pero venían con toda la provisión. Si no, no volvían más. Así que es evidente que a esas alturas, hace 40.000 años, tenían fuego producido. Eso va siendo, ¿por qué pusimos en 75.000 años eso? Primero porque siempre a los grandes saltos los produjeron al comenzar las glaciaciones. Y justo la glaciación comienza a los 80.000 años. Dijimos, poquito después viene la respuesta. Hace 40.000 años ya sabíamos que tenían eso. Harari, no sé si lo conocen ustedes, un historiador israelita, plantea que hace 70.000 años se produjo un salto en la conciencia humana, etcétera, producto del lenguaje, etcétera. Y él lo ubica, y un gran salto de ahí, de la humanidad, y él lo ubica en 70.000 años. Entonces hay varios datos que hay que siempre hacen coincidir que en ese lapso, entre 70.000, 80.000, 40.000, ahí se produjo el fuego. O sea, antes de 40.000, de todas maneras. Yo digo, después de 80.000 que empieza la glaciación, como respuesta. Y ahí lo vamos apretando. Entonces ponemos, podría haber sido 72.000, 75.000, 78.000. Ese es el rango, ¿no? Así que aquí sucede algo. Cada vez que Homo sapiens necesitó de nuevo espacio y recursos, avanzó hacia nuevos territorios deshabitados o habitados por otras especies humanas. ¿Ya? Lo que explicábamos, hasta arrasaban y los otros se sumaban o chao. Terminado el periodo glacial, la edad del hielo, Homo sapiens piros, ha cubierto y copado la totalidad del planeta. Hace 20.000 años ya había copado el planeta completo. Homo sapiens piros no tiene dónde más ir sin encontrarse con Homo sapiens piros. O sea, cada que este clan, entonces, de nuestro clan empezaban a crecer, llegaban a partir y se tomaban un nuevo espacio vital. Se iban al siguiente valle, se iban a Curicó, ¿sí? Y después a Talca y ahí vamos, ¿no? Entonces, de repente al copar todo, por primera vez Homo sapiens se empieza a topar con Homo sapiens piros, y no tenían la costumbre de compartir espacios vitales, ¿cierto? Entonces ahí surge una primera crisis de especie grave, ya no por temas del medio ambiente y por lo frío, sino porque nos encontramos luchando por un medio físico de sobrevivencia, que es el espacio vital que nos permite alimentarnos. Crisis. ¿Cómo sabemos de eso? Porque hace 13.000 años, 13.200 y tantos años, aparece una fosa con 57 cadáveres de una. Niños, mujeres, viejos, todos. Un clan o dos clanes completos. ¿Cómo? En toda la historia habían 11 casos de huesos quebrados. 11, en 2,5 millones de años, 11 casos de huesos que podrían ser interpretados. 11 casos. Y aquí 56, 59 seres humanos muertos y enterrados juntos. Chao. O sea, estos gallos vinieron a pelearnos del espacio vital, chao pescado, vinimos todos y los matamos. El primero Homo sapiens pinochetí.
Ah, sí. Ya saben que Pinochet bueno. Surge la primera matanza de un clan completo hace unos 13.000 años. Es decir, esto pone en jaque a toda la cultura milenaria, ¿se da cuenta? Una cosa que era colaborativa, etc., queda la cagada. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la conciencia frente a eso? Empiezan a quedarse en un lugar y protegerse. A todo esto, estos eran nómadas, claro, es decir, tenían la cueva como centro, pues llegado el invierno y cosas se iban y perseguían para allá, pero siempre estaban dentro del... Claro, subían a la cordillera, como hacen ahora cuando se seca por acá el pasto, llevan a los ganados para la cordillera, ¿no es cierto? Bueno, pero esto lo hacíamos dentro del espacio del Valle Santiago, Melipilla, etc. El clan. Pero cuando eso se agote, ya me estoy discutiendo con el otro, vino esto. Entonces, crisis. ¿Cuál es la respuesta? Miren qué es curioso. Hace 12.000 años aparece esto. A ver, ¿cómo se explica que de clanes de 30, 40 tipos que vagabundean, que tienen puras construcciones esporádicas de palos, de ramas, etc., o cuevas que ya están formadas, se pasa a esto? ¡Pum! ¿Aló? Porque si había problema en juntar 30 contra 30, 30 con 30, para hacer esto se necesitan 8.000 personas. Explícame esa. Si un lote de 50 mató otro lote de 50, ¿cómo juntaste a 8.000? ¡Pum! De la noche a la mañana. Aquí hay 1000 años de diferencia entre esa matanza y la generación de esto. Esos 1000 años se conocen como el periodo de Dryas reciente. Hoy día se sabe que en realidad en esa época cayó un meteoro gigantesco en Canadá que produjo un nuevo congelamiento espectacular. Y que tuvieron que volver a las cavernas. Estaban saliendo de las cavernas porque estaba terminando la glaciación y después hubo 1000 años de tremendo frío. Se retiraron. Entonces, la crisis que estaba planteada hace 13.000 años quedó suspendida 1000 años. Y termina el Dryas reciente y aparece esto. $8.000 personas para construir esto. A ver, tenemos problemas de sobrevivencia de espacios vitales. Y ahora nos juntamos 8.000 tipos para construir un templo. ¿Qué cosa más inútil? Oye, si tenemos problemas de comida, no de espíritu. Todo ese esfuerzo para construir un templo, alguien que me lo explique. Además, Gonzalo, esto que veíamos, ¿no? Que 10 venían de 50 kilómetros, otros 15 venían de 30 kilómetros, los otros de 80 kilómetros. Mucho más. Eran clanes separadísimos, que no tenían ningún contacto y de repente se tienen que juntar para construir esto. Hace 3 meses atrás con Felipe fuimos a meternos ahí. Ah, ya. A ver, ¿qué coño pasaba aquí? Y efectivamente, ahí descubrimos muchas más cosas de las que imaginábamos. O sea, en realidad nuestra conclusión fue, esta es la primera manifestación de escuela. Pero era nítida, pero los rastros de entera. Hay como no sé cuántos templos de esto, y muchos templos, todos en 12 pilares, con 2 centrales, no, toda la cantidad de simbología. Y además las cuestiones energéticas, es espectacular todo, es espectacular. Hay 25 cosas como esas enterradas, una sobre otra. Entonces hasta ahora lo que se sostiene es que construían una, la usaban, no sabemos si 2 meses, si una noche de luna, si 15 años, y la tapaban. Pero no la tapaban así echan, no. La llenaban con muritos de piedra, después arena, después tierra, después piedra. O sea, el proceso de taparla era quirúrgico, muy cuidadoso. Y encima construían otra, y después otra, y después otra. Hasta ahora han destapado 4. Y las otras que están abajo se han visto por rayos. Bueno, entonces ¿Cuánto tiempo atrás?
12.000 años. Piensen, 12.000 años, ¿qué significa eso? Perdón, ¿eso dónde está? En Turquía. En Turquía, en el borde sur, a 30 kilómetros de Siria. Esto es 8.000 años antes que Stonehenge, en Inglaterra. Que esas grandes murallas y toda la cuestión, pero que son lisas, no tienen nada. El nivel de detalle que tiene este además es en sobrerelieve, o sea, los tipos esculpieron la piedra entera para dejar figuras de 10, 20 centímetros para afuera. Una tecnología, ¿cómo pasa de cero de construcción a una tecnología, una ingeniería, una construcción, un arte atómico de la noche a la mañana? Es decir, no hay un paso lógico, natural, entre unas tribus nómadas de 30, 40 a una construcción de este tipo con una tecnología y una ciencia espectacular. O sea, aquí hay un salto evidente. Hay una revelación aquí de otro nivel. Perdón, no vivían ahí. Ah, O sí. sea, no hay restos de vivienda, no hay Nada. pozos sépticos, no hay ningún... Era un templo al que se iba, se peregrinaba. Y después se devolvían a su lugar. Un parque cualquiera, vamos. Exacto. Bueno, Tal cual. Tal cual. esta es la respuesta de la conciencia ante la crisis temporal. Un templo, el primero de la humanidad. En pequeños clanes nómadas, pasar de choza de palos, cueros y ramas, complejo megalítico, no es un paso natural de la evolución, eso es obvio, ¿no es cierto? Una respuesta espiritual, psíquica a la crisis civilizatoria. Como cada vez siempre las respuestas fueron psíquicas. ¿Sí? Entonces, para haber construido eso, la primera respuesta es del espíritu. Luego el acuerdo, luego la organización y luego la construcción. Eso es lo que permite, es decir, hay una experiencia espiritual conjunta, hay un acuerdo, una organización y luego la construcción. Este lugar aquí ya no es la cosa. ¿Se dan cuenta? Así se unieron, pudieron juntarse 8.000 personas, porque tenían una experiencia espiritual común. Si no, no se puede explicar eso. Oye, ¿qué utilidad tenía un templo? Joder. Sí, pero resulta que esta experiencia espiritual nos salvó la vida. Esto permite que esta humanidad pueda continuar. Si no, ¿se dan cuenta? Espectacular eso, ¿no? Bueno, perdón, y todo eso pasa... Miren la sofisticación de estas cosas. 8.000 años antes que Stonehenge, 7.000 años antes que las pirámides egipcias, etc. Y esas son muestras del templo que mostraste antes, esos son Sí. detalles. Detalles de las piedras. Miren, te diga, el caimán este de la derecha está sobresalido así, o sea, gastaron toda la piedra para dejar eso afuera. Puede que no Ahí. sea un caimán. Es que más parece un puma o un leopardo. Sí, Sí, había un jaguar. sí, Jaguar. jaguar. Ese era el jaguar. Aquí hay un jabalí, un jaguar, en fin, hay Sobre distintas la cosas. mesa. Unos gansos. Pero después nos empezamos a dar cuenta de toda la simbología. Entonces, ahí habíamos un grupo de 8, nosotros 2 y otros 6 franceses, algunos especializados en este tipo de cosas, y nos empiezan a decir, oye, pero es impresionante. Fíjense, entonces nos empiezan a leer, como franceses, este es el huevo de la vida, y este es el helado de no sé qué cosa, y este se lo está entregando al otro y le está ofreciendo el huevo de la vida, y ese empieza con toda una cuestión. Y empiezan estos franceses y eran estudiosos, una cosa que nos volaban los sesos. Todos los centros de lo que, como ven ustedes en la primera, al centro de cada uno de estos templos hay dos figuras centrales, ¿ya? Que han sido interpretadas como hombre y mujer, ¿ya? Y alrededor hay 12 pilares, ¿ya? Que van siguiendo un poco el mismo esquema. Son grandotes, estas cuestiones son de allá hasta acá, ¿no? Estas
piedrecitas, ¿no? Que las traían de un lugar cercano, como a 8 o 10 kilómetros, una cosa como menos. traerse al hombre. Un paseo. Pero Hay que algunas claro, de- hay unas hay que de más de pesan 50 toneladas. 80 toneladas, habían dos. Que habían calculado que Ah, pesaban todo esto, 80. estas están montadas, no sé si se alcanza a ver, sobre unas losas. Las losas son de hormigón, fabricado. Mira, lo llevaron listo. Eso es hormigón. Con una betonera. Un tipo de hormigón, hace 12.000 años. Ustedes saben que en Machu Picchu, en Sacsayhuamán, las pirámides de Egipto, cuando parten las piedritas, han encontrado cabellos humanos en la mitad de la piedra. ¿Cómo creen ustedes que se pudieron cortar cuestiones gigantescas y no cabe ni siquiera una alfiler entre medio? ¿Es porque eran piedras cortadas? No. Fueron moldeadas, construidas, hechas en líquido. Son piedras líquidas. Son hormigones. Y además, esto es así también tanto en Machu Picchu o en todos los lados. Y esas piedras tienen saben que el hormigón se hace con distintos tipos de agregados, es decir, con arenas, ripio y cuestiones. Y han visto que en las partes altas de las piedras están las arenas más finas y las más gruesas, los ripios más gruesos están en el fondo. ¿Qué es lo que sucede en el hormigón? Cuando tiramos las piedras más gruesas tienden a caer, incluso cuando se está fraguando, van cayendo. Bueno, lo mismo sucede en las piedras de Machu Picchu, de Sacsayhuamán, de las pirámides egipcias. No sería raro que aquí fuese algo parecido. Dado que esto, en los libros, nadie preguntaba eso, por supuesto, yo por profesión no pude dejar de preguntar. No sabemos aquí, pero estaba así. Joder. Y no era una piedra. Como alien. Natural. Bueno, lo que le quería mostrar ahora esto. Este es uno de los dos bichos centrales. En realidad, esto se supone que es la cabeza. Y este de aquí es un brazo, hace así, y llega hasta este frontis. Y ahí, para nuestra sorpresa, que un frontis más o menos así, la piedra de la sorpresa, llegan estas dos manos de los bordes así, y de aquí aparece un sexo y cae un ser viviente para abajo. Y las dos piedras lo mismo, no sabíamos si era hombre y mujer o los dos. Misterio. Así que ahí nos cabeceamos en el mundo, que si no nos Está todo para adentro. Claro, no, pero la cantidad de historias que nos contaron los franceses sobre todas estas cosas que eran a la izquierda y qué es lo que significaba esto, todas las figuras significaban para los energéticos, por ejemplo, porque hace la disciplina energética. Ahí nos daban una cantidad de explicaciones, no, esto fíjate, porque además lo mismo seguía en las 12 columnas de los bordes, ¿no? que rodeaban esto. Mira cómo va a pasar esto, y exactamente lo mismo. Era una cantidad de cosas, una cosa muy, muy impactante. A raíz de todo esto, postulamos lo siguiente, que el mensaje lanzado por Göbekli Tepe, que hizo posible esta magnífica construcción y luego el surgimiento a todo esto. Alrededor de Göbekli Tepe, 500 años después, se generan los primeros asentamientos de la humanidad, están alrededor de Göbekli Tepe. 2000 años después, esos asentamientos se convierten en las ciudades más antiguas de la humanidad. 500 años después, empieza la agricultura y la ganadería alrededor justamente de aquí. Estos son datos no míos, son datos oficiales, digamos. ¿Sí? Qué curioso, justamente. Entonces yo empecé a mirar toda la cuestión y de repente encontré que estaba todo como equidistante en torno a eso, que está todo en el creciente fértil del Medio Oriente, ¿no? Pero todo, Jericó, en fin, donde estábamos nosotros alojados, en fin, ¿no? ¿Cómo se llama? San Yurfa. Urfa en esos tiempos, ¿cierto? Urfa, en fin. Ahora, esto pasa ahí
mientras en Europa todavía están cagándose de frío con los hielos. En Europa la glaciación todavía estaba ahí. Este fue el primer lugar del hemisferio norte que se deshiela y aparece el creciente fértil, que es una zona así como una media luna, en que no hay hielo, en que hay solcito, en que empiezan a aparecer plantas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces postulamos que lo que hizo posible esta magnífica construcción y luego el surgimiento de la ganadería, la agricultura, los primeros asentamientos, las primeras ciudades, y en realidad nuestra civilización tuvo que ser lanzado por una mujer o por varias, siguiendo la tradición matrística. ¿Sí? Se entiende eso. ¿Por qué concluimos eso? Porque en general el contacto con el otro plano, con el impulso evolutivo, podríamos decir, ¿no es cierto? La develación del impulso evolutivo para todo el mundo, para que se haga experiencia, siempre como que hay mensajeros que hacen eso, que sintetizan esa experiencia. Ellos venían de una cultura matrística que era compartida y por tanto quien traía ese mensaje tuvo que haber sido una mujer, porque un hombre no estaba validado socialmente. Del mismo modo que una mujer no estaría validada en una cultura patriarcal, ¿no es cierto? Que se inició después de hace mucho tiempo. Por eso, por ejemplo, que hace 2500 años atrás, donde ya estaba la cultura patriarcal en todos lados del planeta, surgen una cantidad de personajes que replantean las cosas. Lao Tse, Confucio en China, Maharaji, Buda en la India, Confucio, en fin, todos los otros, Zoroastro, los poetas judíos, Aristóteles, Sócrates, todos hombres. Mire qué curioso. O sea, el espíritu se manifiesta solamente a través del hombre, no es eso. Pero en una sociedad patriarcal, una mujer está invalidada. Por tanto, el espíritu busca la manifestación, no el freno. Porque se manifiesta el impulso evolutivo a través de quienes pueden llevarlo. En este caso, hombres, pero en ese otro caso, una mujer. Un hombre estaría invalidado. Entonces el espíritu hablaba por la mujer y por lo tanto postulamos que allí hubo una mujer, o quizás varias, que llevaron este mensaje y que propusieron esta gran experiencia espiritual y la llevaron a todo el mundo para que se fuese posible este acuerdo, esta construcción, que en realidad es el origen de la civilización humana, de lo que conocemos hoy día, la ganadería, todo. Entonces, hoy día se habla de que nuestra civilización parte con la ganadería. Nosotros postulamos aquí que parte con el espíritu generado por estas mujeres, que es la que permitió la ganadería y todo lo demás. Primero el espíritu, después las demás cosas. Aquí, digamos, en Göbekli Tepe se sintetiza toda la tradición que venía de antes. No sé si hemos puesto aquí un par de imágenes. Willendorf. Esa. La de Willendorf y la del Pater, ¿no? Siempre con las mismas características, anónimas, pero lo que se resalta son todos los aspectos reproductivos. Sí, o sea, la vida continúa a través de ellas. Estas cuestiones tienen 40.000, 30.000, 20.000 años y continúan, digamos, hasta hace 10 años, se seguían produciendo aquí. Y estas se encuentran en toda Europa, buena parte de Asia y todo Oriente Medio, durante todo ese periodo, ¿no? Que es el mismo periodo de las cuevas, etc. Así que eso era todo parte de esta cultura matrística, que además tenía sus diosas, ¿no es cierto?, que era una diosa, el gran mito de la gran diosa o diosa madre protectora, madre tierra, proveedora, etc., que se sintetiza en un nombre gran diosa, digamos, que es la generadora de la vida, de la naturaleza, de todo. Y que eso de alguna manera llega hasta nuestros días. Después vino el patriarcado que deja esto un poco de lado, pero sigue lateral, por fuera, sí, ha seguido siempre. Nunca ha muerto totalmente, ¿no? Y en esa misma época, son 10.000, 12.000 años antes, ¿en América qué pasaba? Había... Ya, no sabemos exactamente, estamos en discusión. Chinchorro.
Había pequeños asentamientos. Sí, claro, supuestamente ya habían atravesado por acá. Los oficiales que hace 14, 15 mil años llegamos por estos lados, ahora se están descubriendo que parece que llegamos mucho antes, que además había cultura. Está todo en cuestión. Además, aquí estamos planteando que esto es el origen hace 12.000 años, pero ahora se han descubierto cosas de hace 40.000 años, con unas pirámides gigantescas en Indonesia, etcétera, hechas por tierra todo. Aquí funcionamos con la información oficial. Todavía, pero ya tenemos ganas de empezar a meternos a la otra porque... Claro, por ejemplo, en Ecuador, en la costa de Ecuador, hay unos, bueno, las Venus de Valdivia, en una zona de Ecuador, que son muy similares a las, que son hace unos 10.000 años más o menos. ¿Sí? Sí, ya hace como unos 10 años se descubrieron las pirámides en Bosnia que dicen la más que grande del planeta. claro, que eran como, dicen que son doblemente antiguas que las de egipcios y más grandes, ¿no? Entonces están por ahí con ese tiempo de... Todavía no las han pelado, pero ya empezaron a pelarlas desde abajo. Son mucho más antiguas y 3 veces el tamaño, además. Listo. Entonces ahí terminamos con Lequitepe y ahí empieza la humanidad a crecer y a expandirse y con toda esta cultura, esta nueva civilización técnica, etc., ¿no? Y ahora con comida que produce, manejando la ganadería y la agricultura. Entonces es un desarrollo espectacular, ¿no? ¿Cuántos libros más vienen? Uno más, Perdón, Göbekli se descubrió hace 26 años. Recién. ¿Y del Incuyu está en esa época también? ¿Qué? ¿El Incuyu? No sé. ¿Dónde? Me parece que es cercano a lo del Quintero, es otra... Ah, sí, hay uno, son un poquito después. Cataluyuk. Ese. No, Cataluyuk es una ciudad que era Eso uno de los asentamientos de donde los de Cataluyuk venían a Göbekli a construir. Cataluyuk es una de las ciudades más antiguas, justamente. Ulfo, donde estábamos nosotros, que estábamos unos 50 kilómetros, todos estos eran los asentamientos donde estaban instalados y que iban a peregrinar a Göbekli. Cataluyuk es una de ellas, la otra que queríamos ir, que nos fuimos también. Toda una cantidad de Jericó, unas más lejos, pero todos en ese ámbito. Pero Cataluyuk es unos cuantos, 2.000 o 3.000 años después de Europa. Claro, porque los asentamientos eran asentamientos de 30, 40, 50 personas. De ahí a que se conviertan, esos son los clanes, de ahí que se convierten en asentamientos y de ahí a ciudad tienen que pasar 2.000 años. ¿Te fijas? Para que lleguen a 5.000, 10.000 personas tienen que pasar 2.000 años. No podéis construir una ciudad con 30 personas. Entonces, hasta este momento no hay rastro de violencia, salvo el previo a Göbekli de esa zanja que encontramos con los 59, 56 esqueletos y muertos, ¿no? A partir de 10.000 años atrás se desata todo tipo de violencia y muerte descabelladamente en todo el planeta. O sea, empieza una especie de una avalancha así de violencia por todos lados. No en todos lados del mismo modo, uno un poquito antes, otro un poquito después, lugares se salvan, pero en realidad empieza toda una cuestión. Es decir, hay una especie de lucha entre una postura no violenta y una postura violenta que empieza a avanzar. Göbekli deja de influir y de repente avanza otra cosa. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Incluso en este momento empieza esta matanza tan bestial que hace 7 milenios la humanidad estuvo a punto de extinguirse por falta de diversidad genética. Había una proporción de un hombre por cada 17 mujeres. Porque los hombres eran tomados por ahí y los metían a los ejércitos, etc. Y morían. Y las mujeres para la revolución. Entonces, ahora se sabe que de haber llegado uno a 19 se habría extinguido la raza humana. ¿Qué pasó entonces? A raíz del inicio de la ganadería se descubre la participación masculina en la fecundación y la gestación de la vida. Llegaron al poder. Claro, porque
Para empieza con la ganadería tiene que aislar al toro, entonces cuando se aísla al toro no Ahí descubren que tiene el instrumento. ya. Entonces el hijo era mío. El hijo de la viuda no, se lo tuvo. No, acá es entonces, imagínense, El huevo a la gallina. en realidad los clanes eran madres que alimentaban hijos y protegidos por todos. No era el hijo mío, tuyo, era el del clan. Éramos nosotros, total. Maravilloso, todos nos cuidábamos a todos. De paso, cañazo. Hoy se sabe, por ejemplo, que un hijo alimentado por una madre tiene una determinada posibilidad de inmunología. Un hijo alimentado por 2 o más madres le aumenta en más del 3000% las posibilidades de sobrevivencia y la calidad de su sistema inmunológico. 30 veces. Obviamente, sobrevivían y continuaban y tenían un sistema inmunológico. O sea, no había una cosa de madre, de esta madre con este hijo, era de esta madre con todos los hijos. Con los hijos. Era madre. Y no era una cosa del padre, no sé, el otro no sabía Como que... padre no sabía. Entonces uno dice, pero ¿cómo no se daban cuenta? Entonces ahora uno se pregunta, pero ¿cómo no se daban cuenta si tiraba con la 8 no hace? No usaban ¿Cómo no se da calendario. cuenta? Pero, a ver, entonces yo pregunto, a ver cuando uno se enamora, uno tiene un determinado pensamiento, o muchos pensamientos, se pasan 1000 cosas por la cabeza. Ah, fue ese pensamiento el que produjo el hijo, fue este 8 pensamientos, no, fue esta emoción, no esta 8 emoción. No, este día lo hice con plata, el otro día estaba muy entusiasmado. ¿Cómo distingo yo qué fue lo que produjo eso? Claro. Mi pensamiento, mi sentimiento. ¿Por qué iba a distinguir que un espermio que no sabía yo que existía? Claro. ¿Entendés? ¿Por qué tenía que relacionar con ese espermio la cuestión? Porque no todas las veces sucedía, ¿te fijas? Y no con un pensamiento, un sentimiento, una acción, un movimiento, una postura. ¿Se da cuenta? No es tan obvio, para nada. Lo que a uno le parece tan obvio, ahí fue como si está ahí a la vuelta de la esquina. No es para nada así. No es para nada así. Fueron miles de años. Bueno, de algún Millones modo de- el mito cristiano recoge un poco eso que ha estado todavía por ahí, que es un Dios el que fecunda a la Virgen, digamos. No es José, porque José está ahí para hacer el paseo. Así que este descubrimiento debe haber sido un shock de la cultura espectacular, porque así, ellas producían la vida, etc. Y de repente, ustedes nos están cagando a palo, mentirosa, toda la cultura a la mierda. Entonces, seguramente muchos respondieron, ah, qué fantástico, o sea, ellas a pesar de esto han llevado el pandero y nos han traído hasta aquí, maravilloso, ahora intencionalmente pongo mi fe en las mujeres. Pero de verdad había algunos muchachitos que dijeron, no, aquí nos jodieron. Esto nos están mintiendo, esta cultura está mentirosa, ni hablar, me resisto a ella y empieza a generarse otra cosa. Es decir, toda la historia humana queda en cuestionamiento. La conciencia se queda sin respuestas, eso es lo que decimos nosotros. Unos continúan con la atención y otros inician una diferenciación. Hay un cambio de la estructuración de la conciencia que implica un cambio de conductas. Taratatán. Los bigotes. Se inicia el patriarcado. Inicia el patriarcado. Hay parte del patriarcado. No es que se haga general, no, pero parte empieza a ganar adeptos, ¿no? ¿Qué es lo que es el patriarcado? Es la apropiación del otro ser humano. Yo me apropio de la mujer, para comenzar, pero después del hijo, del padre, el hermano, etc. Y empieza. Es la apropiación del otro ser humano. El otro ser humano ahora es mi pertenencia, es una cosa. Aquí dado el otro ser humano no es un nosotros, sino que es para mí. Y el nosotros, yo no soy para nosotros, sino que el nosotros es para mí. Es el inicio. El hecho de la posesión y por la propiedad privada. Y empieza la desgracia, claro, No solamente es el inicio de la apropiación de la otra persona, sino del todo social. Unos pocos se apropian de todo.
Los que están en la punta de la pirámide patriarcal se apropian de todo. ¿Les suena conocido eso? Como dice hoy día, 40 familias, 800 personas son poseedoras del 80% de la riqueza de Chile. 800 personas. Esa es pirámide, ¿eh? Inicio de la organización vertical. Todo eso se hace gracias a una organización vertical. Antes era todo horizontal, hay parte de la organización vertical. Inicio de las jerarquías sociales, evidentemente, ¿cierto? Y inicio de las discriminaciones por diferencia. Toda diferencia es castigada. Ya, tenés los ojos muy achinados, ya cagaste. Tenés muy gorda, muy flaca, muy... Interesante. Inicio. No, es interesante. Bien entretenido. Sí. Es que todo parte de la misma estructura. El mismo sistema de pensamiento, va todo junto. ¿verdad? Yo soy al centro y todo lo demás se me ayuda, empieza es toda la misma estructura mental que genera todos estos comportamientos, que son perfectamente coherentes. Inicio de la jerarquía social, ¿no es cierto? Todo tipo de discriminación, inicio de la guerra y de la violencia en todas sus formas. Eso que no habíamos visto en 2.600.000 años, aparece aquí y se desata. Se desata, o sea, aquí aparecen miles de huesos, hay huesos por todos lados a partir de 10.000 años, en todas partes del planeta. Es impresionante, porque hubiera hecho así, ya muchachos, a matarse. ¡Pah! Es impactante. El inicio del patriarcado, el inicio de la apropiación del otro, el inicio de la posesión y la propiedad privada, el inicio de la apropiación del todo social, aparición de jerarquía, inicio de organización vertical, inicio de la violencia en todas sus formas, son parte de una nueva estructuración social y en la conciencia. El cambio está acá, como siempre. Y entonces ahí aparecen los... La monarquía apareció ahí, ¿no? Aparecen Claro, los guerreros, Los entonces... faraones, Los faraones, los visibles. pero siempre hay una pirámide, te fijas, da lo mismo el nombre que tenga. Hay una pirámide que son los dueños del todo social, se apropian del todo social. Y son hombres. Claro. Ahora, entonces uno... Vamos a pegar a todo. ¿Qué sucedió entonces? Que el gran mito, ¿no es cierto?, de la gran diosa protectora madre, tierra proveedora, etcétera, que orientó al humano durante todo el tiempo, entra en crisis. Hay una nueva información, que es que los masculinos tienen que ver en la fecundación y por lo tanto son generadores de vida, que hacen que todo el mito ese quede cuestionado. Entonces se genera un nuevo mito. Claro, porque ¿cómo se explica a la gente? ¿Cómo pasamos de una cuestión simpática, agradable, horizontal, etcétera, a esta bestialidad violenta, etcétera? Me lo tengo que explicar de alguna manera. Pero esa explicación no tiene que ser racional. Que en general son los mitos, no son racionales, son mitos, son imágenes que movilizan, ponen de acuerdo a multitudes de gente. Del mismo modo, por ejemplo, que... ¿sí? Sí, no, que pensando en una crisis, para que en un colectivo humano haya una crisis significa que hay no solo ideas, sino que hay situaciones cotidianas que algún segmento de ese grupo resiente. Los hombres resintieron que han estado debajo del grupo. Dentro del matriarcado, sin entrar como en esto de la idealización de lo matrístico, tiene que haber habido situaciones que... Abuso, dígalo claramente, abuso. De manera de que haya habido una búsqueda de lo que podríamos llamar a lo mejor privilegios de lo femenino. Yo pienso que no, porque si no se habría manifestado antes, en 2.600.000 años, hay tiempo suficiente para que eso se manifieste. Lo curioso es que se manifiesta justo después de la ganadería. Claro, justo. Aparece la ganadería y 200 años después queda embarrada en todo el planeta. Es coincidente, ¿no? Más adelante se explica mejor este fenómeno en todo caso. Bueno, pero ese es el tema, ¿no es cierto? Entonces, la explicación que se da a la conciencia a sí misma, ¿no es cierto?, este nuevo mito, que es una forma de explicación que se podría plantear así. La naturaleza es la manifestación del orden universal, el orden divino, ¿no es cierto?
Por tanto, la humanidad y la sociedad y los individuos deben regirse por ese orden. Atentar contra ese orden es ir en contra de la vida misma, en contra de la naturaleza, en contra de la dirección del universo y en contra de la voluntad de los dioses. Eso es el mito, ¿no es cierto? Por tanto, este es el mito del orden natural. Ese es el orden que vemos en todos lados, así que nosotros no somos quienes para cuestionar el orden natural divino de la naturaleza. ¿Y cuál es ese orden? Bueno, seguidamente se puso la imagen ya no de una mujer, como sucedió durante todo el Paleolítico, que hay pura figura femenina, ¿cierto? Sino de un hombre Dios, de un divino todopoderoso que cabalgaba en carros de fuego, ¿no es cierto? Los dioses que aparecen son todos hombres, todos son hombres, que dirigía las huestes y ejércitos contra sus enemigos, contra todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con ese nuevo orden y sus representantes, partes del nuevo mito. El aparente orden natural es el orden de la cadena alimenticia, el del más fuerte, el llamado orden de la selva. La jerarquía establecida en función de la fuerza física y del tamaño. Claro, el orden natural, ¿cuál es? El que está a la vista. ¿Eres convito? Tenéis que hacer caso mío. No lo digo yo, lo dicen los dioses. Lo dice el universo. No, la Biblia apareció 10.000 años después, pero si la Biblia es una animación directa del patriarcado y todos los libros santos son por contribución. Bueno, entonces con este mito empiezan a justificar. Este es el mito actual. No se dan cuenta. Horrible. Las élites, todo el mundo quiere ser parte de las élites. Entonces se estudia más, se trabaja más horas, etcétera, para llegar a rajuñar algo de la élite. Para ser parte de este lote. Así que el macho es validado como más fuerte frente a la hembra, como superior, ¿no es cierto? Sobre la mujer, el más fuerte o diestro validado ante el débil, el hábil frente al anormal o al torpe, el conocedor sobre el desconocedor y así siguiendo. Siempre las diferencias, alguien está encima del otro. Y todo esto responde a una nueva estructuración de la conciencia. ¿Qué sucedió en la conciencia para aceptar toda esta nueva conducta, que era brutal? ¿Qué había entonces hasta el momento? La mujer y la organización matrística quedó cuestionada. La conciencia quedó en estado de shock y no fue capaz de dar respuesta. Y quedó con un vacío de coordinación del psiquismo. La conciencia es coordinación del psiquismo. Y no dio respuesta adecuada. ¿Qué sucede en el vacío? ¿Se acuerdan de esa figurita? Sí. Ese yo, que está al servicio de la conciencia, porque permite respuestas diferenciadas, porque permite al psiquismo estar en vigilia la mayor parte del tiempo, etc., que es muy útil. ¿Qué hace el yo? El yo se toma la conciencia, toma el control frente al vacío de respuestas de la conciencia. ¿Entiendes? Es un golpe de estado. Eso es lo que sucede, ¿cierto? El psiquismo, el yo empieza a agarrar el papa y se toma el psiquismo. Entonces tú eres para mí. Mi yo vale más que mi conciencia, mi vida, todo. Mi idea, aquí lo que hay que hacer es más plata. Hasta mi propia vida queda sometida a esta mentalidad que se llama yo desconectado. Y ese yo es el que justifica todos esos comportamientos. Que es justificado por el nuevo mito. Aparece el individualismo, donde antes no estaba. Sí, antes era nosotros. Antes era nosotros. Yo, el individualismo. ¿Está todo perdido? Esto es muy importante, Gonzalo, vieron que no. Sí. Muchachos, Estamos tratando de yo creo que de aquí a 6-7 meses ya esta cuestión ya no da para más, así que aprovechen. No,
caso me lo tomo en serio, eso que dijiste. Yo pienso que va por ahí también, en mi caso. Bueno, aquí lo que planteamos es que, aunque yo esté a cargo, aún a cargo, ¿cierto?, intentando controlar todo, no lo está totalmente. Veamos. La conciencia sigue coordinando todas las funciones básicas del psiquismo, como las vegetativas, la mayor parte de las funciones motrices y del sexo, las emocionales y hasta las intelectuales, en donde el yo no actúa, y en algunos estados de niveles de trabajo, como en el sueño y en el semisueño. Cuando yo duermo, el yo no está. Es decir, el yo y la conciencia han estado conviviendo durante 10.000 años sin mayores problemas. O sea, le ganó la partida, pero lo otro está ahí, está funcionando todavía. O sea, el psiquismo básicamente funciona en torno a la conciencia. Sí. La conciencia sigue funcionando, coordinando todo. El gran subconsciente que llaman los psicólogos, ¿no es cierto? Que en realidad es un concepto para echar a un saco todo lo que no logran explicar. Es muy cómodo, subconsciente, es maravilloso, que tengamos ahí todas las cosas que no podemos explicar. Subconsciente. Entonces, el yo de la conciencia sigue funcionando la conciencia, de modo que la toma de poder por parte del yo es solo en algunas funciones, ¿no es cierto?, las de dirección vigílica, pero no sobre todas las demás que tienen que ver con el sustento del psiquismo de la vida, digamos, ¿no?, que siguen siendo coordinadas por la conciencia, ¿cierto? Por otro lado, 10.000 años, 5.000 años, o sea, hace 10.000 años empezó a meterse el patriarcado y terminó de establecerse. O sea, yo digo que entre 10.000 años, desde 10.000 a 5.000 años, o sea, durante 5.000 años, estas dos posturas matrísticas y patriarcado estaban en lucha por el centro social. Finalmente el patriarcado terminó ganándose el centro social, desplazando totalmente a la cosa matrística, que quedó desplazada. Sigue funcionando, pero totalmente desplazada, ya no está en el poder, por así decirlo. Entonces, hace 5.000 años ya es la hecatombe, ya empieza el patriarcado en la forma de organización humana, en todos lados, no hay otra, salvo pequeñas comunidades por aquí y por allá, ¿no? Entonces, estos 5.000 años, o 10.000 años, en 2,5 millones de la historia, es el 0,04% de ese tiempo en que tenemos patriarcado. Es decir, el 99,96% del tiempo humano ha sido matrístico. Es decir, eso significa 28 días en la edad de un ser humano de 40 años. Es decir, un comportamiento, un error, una adaptación creciente, una modita del último minuto. Decreciente. O sea, si uno encuentra a un amigo que hace 28 días empezó a hablarle mal a la señora y después le pegó unos coscaches y toda la cuestión, no sé qué le está pasando a este huevón, ¿no es cierto? No, pues pescamos un trabajo, al psicólogo, al psiquiatra, lo que fuera, pero no lo damos por perdido. 28 días no había, oye, si te cayó, venía perfecto y de repente se puso estúpido. Nadie lo da por perdido. Ese es el caso nuestro. Últimos 28 días en los 40 años. Además, la conciencia ha vuelto sobre sí, particularmente en estos momentos. La conciencia de sí que nosotros proponemos para nuestra vida diaria es ya una cosa que está sucediendo no solo en nosotros, sino que en mucha gente y particularmente en las nuevas generaciones. La conciencia de sí tiende a ser ya el nivel habitual de muchas personas, de miles y cientos de miles, sino millones, que ya no pasan, no se tragan todas las cuestiones, ¿no? En grandes conjuntos humanos, y esa nueva especie, yo llamo que aquí se está generando una nueva especie, comienza a manifestarse. Es decir, en este minuto planteamos que ya coexisten al menos dos especies humanas. Si me preguntan a mí, yo no me considero la misma especie humana que un Piñera, que un Trump, que un Milei, etcétera, etcétera. Por favor.
favor, no. Por favor, no. No tengo nada que ver con eso. La sensibilidad que Esos son unos sapiens piros, pero yo no tengo nada que ver con ellos, la verdad que no. Puedo convivir con ellos, pero no. Como hemos convivido siempre, muchas especies, sobre todo cuando despega una de otra, conviven, pero no necesariamente tienen que llevarse bien. Hemos terminado, así que los quiero dejar con esta propuesta triple, que es invitación a ejercitar la mirada procesal, saber de dónde venimos y para dónde vamos, y viendo y conectando los puntos en el proceso para ver la dirección en la que se va, ver las condiciones de origen de esos procesos, entender los procesos y no quedarse con las anécdotas, particularmente en estos tiempos en que campean las miradas nihilistas sobre el futuro. Todo va a tirar en medio y los robots nos van a comer todo, vamos a quedar dominados, etc. Todo nefasto. Y no vamos a quedar sin Es agua. cuestión de ver las películas de Hollywood, de una cosa monstruosa, ¿no? No, pero además no vamos a quedar sin agua, y eso es real. A menos que hagamos algo, obviamente, pero como vamos, Otra de las propuestas es estudiar las condiciones de origen del género humano y de nuestra especie. Hemos comentado algunas, las que hemos visto nosotros, pero interesante integrarlas, darse cuenta que esas condiciones de origen son las condiciones de origen mías. Que yo estoy armado para hablar desde un nosotros. No creerse tanto el cuento de uno mismo. De uno mismo. no, uno como nosotros. Valorar que en realidad toda rebelión mía y de otros es magnífica, etcétera, ¿no es cierto? Valorar que en realidad estamos en conjunto, que vamos hacia allá, que la conciencia siempre, siempre ha superado las dificultades, ¿no? Que estamos movidos y venimos de siempre, porque ya no es solamente la especie humana, llevados por un impulso evolutivo magnífico que somos capaces de experimentar y que además tenemos la posibilidad de aprender a conectarnos con ese impulso. Todo el trabajo interno del siloísmo se trata de eso, conectarse con el impulso de la vida y ir en el andarivel, ¿no es cierto?, de la evolución. De eso, el trabajo interno es eso, conectarse con el impulso, ir para allá, no hay que inventar nada. Y por último, intercambiar con nosotros, con los conocidos, con los amigos, sobre las muchas manifestaciones de la conciencia que ya están manifestando su nueva sensibilidad, su nueva dirección evolutiva y libertaria, su nuevo centro, su nuevo nivel, conciencia así, como conjunto. Conversar con eso, verlo eso con las nuevas generaciones. Veanlo con nuestros hijos, con nuestros nietos. Ellos ya vienen en otra. Sí, total. Sí. Aprendamos de ellos, comuniquemos con ellos y conversemos estas cosas. Eso. Muy bravo. Y mira que me sopló ella, así que... Muy inspirador.